Bueno, buenas tardes a todos. Como saben, en nuestros viernes tenemos este ciclo de seminarios de investigación en humanidades. Mi nombre es Mariana Paludi, soy la directora de investigación disciplinar de la facultad. Y el día de hoy tenemos nuestro quinto seminario. Tenemos como invitada a Andrea Rojas Coll, académica regular, doctora en arquitectura y académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor. El título de su exposición es El sanatorio de Putaendo como testimonio de la relación entre arquitectura, salud e higiene, tema muy interesante, me da mucha curiosidad. Y siempre saben que, bueno, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden ir poniendo en el chat, si no, esperamos al final de la presentación para hacerle cualquier comentario o pregunta a Andrea. Así que bueno, bienvenida Andrea y gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando quieras comenzar. Bueno, primero muchas gracias Mariana a ti por la invitación a esta instancia que me parece, como te decía, muy interesante de conocer distintas investigaciones, distintas disciplinas. Así que encantada de participar. Muchas gracias a Angélica y Mohamed por acompañarnos hoy día. Así que voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Y vamos a verlo en... ahí. Ustedes me dicen si se ve, Mariana. Se ve bien, lo único todavía no está en presentación, en modo presentación. Mira, y lo acabo de cambiar a presentación. Voy a cambiarlo de nuevo. ¿Ahí cómo lo ves? Se ve bien, pero dentro del PDF. A ver. Qué raro. Ahí. O sea, es que me pasó lo mismo la otra vez en otra presentación. No sé por qué no lo veían. Y recién lo habíamos visto bien. Lo habíamos, sí. A ver, modo lectura, ¿será? A ver. Ahí se ve perfecto. Y digamos, se ve, digamos, bien grande. Perfecto. ¿Sí se ve mejor? Sí, mucho mejor. Ya, qué bueno. Cualquier cosa ahí me avisas, ¿ya? Bueno, primero mencionar que esta presentación se inscribe en mi tesis de doctorado, en la cual yo analicé un conjunto de 8 sanatorios chilenos, bajo la premisa de que estos edificios representaban muy fidedignamente uno de los postulados de la arquitectura moderna respecto a la implementación de distintas operaciones arquitectónicas en función de procurar la salud corporal. Por este motivo yo los analicé en base a cómo estos edificios, que si bien no eran hospitales generales, sino que más bien estaban destinados a tratar una enfermedad pulmonar que no encontró su cura médica hasta ya entrada la década del 40, la arquitectura de alguna manera se plantea como una alternativa eficaz para tratar la enfermedad. Entonces, a la luz de eso, el análisis se enfocó en qué tipo de operaciones se ajustaban también a operaciones similares desarrolladas en proyectos de arquitectura moderna de la época, con el objetivo de catalogar estos edificios como representativos de la historiografía de la arquitectura moderna en Chile, que han sido escasamente reseñados hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, mi presentación se enfoca en lo que yo denomino una indisociable relación entre salud, higiene y arquitectura moderna, entendiendo higiene como lo que es sano, según lo que plantea George Figarello. Esta trilogía se ve lúcidamente representada en la arquitectura del sanatorio de Putaendo, que fue construido entre los años 1935 y 1940 en la ciudad homónima. Putaendo queda aproximadamente a 110 kilómetros al norte de Santiago y presenta un clima semidesértico, muy adecuado para el emplazamiento de sanatorios. Esta imagen que vemos en la portada es una foto del sanatorio construido en 1940, data de la inauguración del edificio, proporcionada por el Servicio
de Salud Metropolitano de Aconcagua. Bueno, se parte del supuesto que la relación y tensión entre estas temáticas, salud, higiene y arquitectura, movilizaron a los arquitectos modernos a conseguir un proyecto de arquitectura orientado a proveer la salud corporal en las primeras décadas del siglo XX. Este proyecto se ocupaba principalmente de las enfermedades que existían a comienzos del siglo, como la tuberculosis. Bueno, para el delineamiento de este proyecto de salud, examiné los proyectos arquitectónicos que se desarrollaron en las primeras décadas del siglo que adhirieran a este objetivo. Entre ellos se destacan los sanatorios antituberculosos como proyectos que mediante la adopción de la salud y la higiene, su arquitectura, surgen para tratar una enfermedad que no encontró la cura médica hasta la década del 40, como fue la streptomicina. La tuberculosis y las distintas estrategias para tratarlas desde operaciones arquitectónicas desarrolladas en el proyecto fue el motivo de esta investigación. Fue de interés entonces, primero, comprender en qué medida la propagación de la enfermedad a comienzos del 20 detonó una serie de proyectos de índole profiláctico para combatirla, como lo fue la construcción de estos edificios. Ahí sí. En la transición de los siglos XIX al XX se evidencia cómo en un contexto ambiental y habitacional antihigiénico, el bacilo encontró el lugar idóneo para su incubación en recintos húmedos, carentes de iluminación y ventilación natural. Sumado a lo anterior, la escasez de infraestructura sanitaria y viviendas higiénicas propiciaron el desarrollo de la enfermedad, impulsando el desarrollo de proyectos médicos urbanos, habitacionales, educacionales y hospitalarios, orientados a combatir la propagación de las enfermedades sociales. Es sabido que como consecuencia de la industrialización, las ciudades emprendieron un proceso de modernización urbana y social. La construcción del alcantarillado, por ejemplo, aquí se muestra en la imagen a mano derecha de Santiago, que se desarrolló en 1909, la dotación de agua potable, la pavimentación de calles y caminos, la implementación de la energía eléctrica en las ciudades y las viviendas, el desarrollo de parques urbanos, como lo fue el Cerro Santa Lucía y el Parque Forestal, por ejemplo, la construcción del desinfectorio público, la promulgación de una serie de leyes de índole profiláctico, una serie de difusión de documentos como la administración sanitaria, etcétera, fueron algunos proyectos de carácter higienista que incidieron en el proceso de modernización urbana y social de la ciudad de Santiago en los albores del centenario. Adicional a los proyectos urbanos higiénicos, en Santiago se llevaron a cabo una serie de proyectos médicos habitacionales y hospitalarios en el mismo periodo, enfocado en subsanar este escenario. Por ejemplo, el proyecto médico estuvo orientado a instruir a la población acerca de la importancia de la higiene privada y pública. En la época, como mencionaba, se difundieron una serie de tratados, manuales, leyes, panfletos, de hecho se publicaban. El arquitecto Ricardo Larraín Bravo elabora un manual de 3 tomos que fue paralelo a la construcción del alcantarillado de Santiago, porque él apelaba además que la población en la época, comienzo del siglo XX, no tenía los conocimientos adecuados respecto a la importancia de la higiene tanto privada como pública. Este manual, enfocado no solo en las construcciones, sino que también en las prácticas diarias respecto a la higiene, fueron claves para difundirla y empezar a disminuir parcialmente la propagación de las enfermedades. Bueno, una de las medidas que se tomó en la época para tratar, disminuir la propagación de la tuberculosis fue la provisión de escupideros en las vías públicas. ¿Por qué? Porque la tuberculosis, y aquí se ha hecho un paralelo respecto al COVID de hoy en día, se propagaba por la tos de los tísicos, los cuales al toser estas micropartículas permanecían varios segundos suspendidos en el aire, por lo tanto el contagio era muy alto. Para esto se instalaron una serie de escupideros. Otra medida para anticipar el contagio
la propagación del virus, o sea, perdón, de la bacteria, era la ocultación mediante los rayos X. Pero a pesar de todo esto, el temprano diagnóstico era muy difícil, porque en el fondo la única característica era la tos crónica de los tísicos. Por lo tanto, el difícil diagnóstico de la enfermedad, dado que únicamente era la tos, hay un extracto muy bonito también en La montaña mágica, la obra maestra de Thomas Mann, en la cual el primo de Joaquín, el protagonista Hans Castorp, después de la primera noche que pasa en la montaña mágica, le dice a su primo, le dice, la verdad que la tos de los tuberculosos es particular, es única, es desgarradora. La define de esa manera. Y con esto, dado que no existía una cura médica y el único tratamiento viable que se conocía y que postulaba la medicina moderna, eran los reposos diarios. En este contexto surgen los sanatorios, estos establecimientos ubicados fuera de las ciudades con el objetivo que los pacientes reposaran. Y se implementan las tan características galerías de reposo, o la Liegale, como se dice en alemán, donde los pacientes, dependiendo de su estado de salud y el avance de la enfermedad, tenían que permanecer a lo menos 3 veces al día, realizar reposos por 2 a 3 horas. En estos reposos no podían hablar, no podían conversar, y lo que hacían generalmente era o leer libros, cuentos o jugar cartas de mesa, pero no podían hablar, así es que los médicos pasaban y las enfermeras supervisando que no conversaran los pacientes para que no se agitaran. Esta era la medida más eficaz para tratar la tuberculosis. Bueno, en Suiza estas imágenes de Falkenstein y de Davos son muy características respecto a los sanatorios que se construyeron en Suiza, que fueron alrededor de 600. Dada la ubicación, el emplazamiento privilegiado, hoy en día casi todos esos establecimientos son hoteles, porque estaban en las montañas, en los Alpes, realmente locaciones espectaculares. Bueno, este es un ejemplo temprano de un sanatorio construido en 1909 en Davos, en Suiza. Este es el Queen Alexandra. Bueno, y este edificio es el primero que realizan la operación de ubicar las habitaciones, a continuación de las habitaciones, las terrazas, cosa que lo que se hacía en la época era trasladar a los enfermos en sus mismas camas hacia las terrazas, cosa de que realizaran los reposos sin tener que desplazarse ellos, dada la débil condición de salud que presentaban en la época. Así es que, bueno, y aquí se ve el emplazamiento en este valle de Davos con un entorno realmente privilegiado, donde permanecían los pacientes de por lo menos meses, incluso años, en estos establecimientos. La capacidad aproximada de este edificio era de 300 habitaciones, más o menos, para que se hagan una idea, de 300 camas. Un ejemplo muy característico, y lo muestro porque, bueno, en el mundo se construyeron más de 1500 establecimientos de estas características, pero les voy a mostrar estos dos referentes de la época porque se asimilan mucho morfológicamente al edificio que analizamos aquí, que presento aquí, que es el Sanatorio Putaendo. Este edificio se construyó en Hilversum, Holanda, entre 1926 y 1931. Este edificio, lo que es característico es que se organiza de manera simétrica desde el volumen central del acceso. No sé si se ven ahí, si pueden ver mi mano, ¿dónde está el acceso principal? Sí. Sí. Bueno, a partir de este acceso se despliegan a cada costado los brazos que se extienden hacia los 4 puntos cardinales en busca del sol. En la imagen de la derecha nuevamente se genera la operación de desplazar las terrazas a continuación de las habitaciones para que los enfermos pudiesen tomar el sol y realizar los reposos diarios.
Esta morfología del cómo se organizan los volúmenes en el terreno son similares a cómo se van a organizar en Putaendo, lo cual, si bien la bibliografía no adscribe específicamente a que el arquitecto que lo desarrolló en Chile haya tomado como referencia este sanatorio, sin duda hay un guiño frente al desarrollo final de la propuesta. Un ejemplo que es muy característico y que quizás es uno de los sanatorios más conocidos mundialmente es el Sanatorio de Paimio, desarrollado por el arquitecto finés Alvaralto entre 1928 y 1932. Lo que interesa mencionar acerca del Sanatorio de Paimio es la reflexión que hace el arquitecto finés durante el proceso de diseño del sanatorio, periodo en el cual permaneció varios días recostado en su cama. La postura horizontal lo llevó a plantearse que el hombre común experimentaba la arquitectura de manera vertical, como se ve en los croquis de la derecha en la imagen superior. Y la postura horizontal lo llevó a plantearse que el hombre común experimentaba la arquitectura de manera vertical, mientras que el tuberculoso, quien permanecía varios meses recostado en su cama o en las reposeras de las galerías para minorar los síntomas, y en el mejor de los casos recuperarse, vivía la arquitectura de manera horizontal, como él lo graficó en la imagen inferior. A partir de este análisis, para el diseño de las habitaciones, Alvaralto considera la altura de la cama para ubicar la calefacción a la altura de los pies, con el propósito de orientarla a los pies y no a la cara. En cuanto a la ventilación de la habitación, lo que hace Alvaralto es considerar una ventana articulada, en el sentido de que ubica en la parte superior de la habitación, de la ventana de la habitación, una ventana que es abatible hacia el exterior y un paño fijo que llega a la altura del radiador, con el objetivo que la renovación del aire no afectara directamente al paciente que estaba recostado. Otra consideración que realiza respecto a la habitación es pintar el cielo de un color verde con el objetivo de relajar la vista del enfermo. Todas estas operaciones arquitectónicas las menciono porque se ven en el sanatorio de Putaendo, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, en la utilización de este tipo de ventanas en los pasillos para que en el fondo el viento no repercutiera directamente en el tránsito que se generaba al interior del edificio. Sin duda, las decisiones proyectuales adoptadas en los sanatorios mencionados, tanto en Sonestral como en Paimio, que adicionales al emplazamiento y el clima y la orientación, inscriben a estos edificios como verdaderos referentes de lo que podría denominarse arquitectura terapéutica, o bien un claro ejemplo de cómo el proyecto se hizo cargo de tratar la enfermedad desde la arquitectura, incorporando una serie de elementos que aportarían a tratar los síntomas de la enfermedad, como lo eran las galerías, las habitaciones comunicadas con terrazas exteriores, ventanas articuladas y uso de una serie de materiales que fueran higiénicos para su fácil limpieza y proveer así un ambiente limpio al interior de los recintos. El primer sanatorio que se construyó en Chile fue el sanatorio La Casa de Salud Carolina Douster de Tocornal. Este edificio yo creo que puede que lo conozcan o lo hayan escuchado, se ubica en el Cajón del Maipo. La señora Carolina Douster padecía de tuberculosis y ella expresó que quería donar esta casa. Ella pensaba que iba a morir de tuberculosis, quería donar esta casa para tratar la enfermedad. Y ella se recupera. Y por esto la dona a la Junta Nacional de Beneficencia, y este sanatorio se conoce como el primer sanatorio antituberculoso que se construye en Chile y data de 1918. Aquí vemos una imagen a mano izquierda del edificio, que tiene un estilo mucho más victoriano, con un basamento de piedra donde se instalaban las reposeras en las terrazas, y a mano derecha está la galería de reposo que antiguamente, o sea, en un origen funcionaba como estas galerías de las típicas casas chilenas, pero estaba protegida, que donde también la señora Carolina tomaba sus reposos. Y esta casa se acondicionó para habilitarla como sanatorio antituberculoso. Hoy en día funciona para acoger a las personas que padecen de enfermedades pulmonares y respiratorias,
para tratarlas en este lugar, porque la localidad se considera muy benéfica para tratar la enfermedad. Bueno, respecto a nuestro caso de estudio, el sanatorio de Putaendo fue construido entre 1935 y 1940. Este proyecto se desarrolla en un contexto cuando surge en 1926 la Dirección General de Asistencia y la Servicio de Beneficencia y Asistencia Social. Este organismo estatal construye más de 200 hospitales a lo largo del territorio nacional y es la primera política de salud pública que surge en Chile en función de la construcción de hospitales en todas las localidades chilenas. En este contexto se construyen los últimos 3 sanatorios chilenos. El sanatorio El Peral, que hoy en día es el Sotero del Río, el sanatorio de Valparaíso, que hoy en día es el Hospital General Eduardo Pereira, que se ubica también en Valparaíso, y el sanatorio de Putaendo, que hoy en día es el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel. Putaendo se ubica, como les comentaba, 110 kilómetros al norte de Santiago. La localidad hoy en día cuenta con 16.000 habitantes aproximadamente, y el sanatorio, como se ve en esta foto aérea, se ubica a 3 kilómetros al sur de la ciudad de Putaendo. Al poniente de la ciudad de Putaendo, oriente de la ciudad de Putaendo. El edificio tiene una superficie de 18.000 metros cuadrados y una altura de 3 pisos. Si nosotros consideramos esta superficie y esta cantidad de pisos, la envergadura de la construcción, versus una arquitectura más chilena y mucho más rural de la época, es un contraste considerable, pero también se denota la urgencia de la época por contar con este tipo de establecimientos para tratar a la cantidad de enfermos que padecían de la enfermedad. Para que se hagan una idea, a principios del siglo XX, las primeras 3 décadas, de cada 7 personas, una moría de tuberculosis. El 5% aproximado de la población padecía de la enfermedad. Era una enfermedad muy contagiosa. Por lo tanto, el aislar a los pacientes de las ciudades era una de las medidas que se fue comprobando que era efectiva para reducir la tasa de mortalidad. Hacia 1940 ya se había reducido al 2,5%. Entonces, evidentemente fue una alternativa sin duda eficaz para tratar la enfermedad. No, los pacientes, ojo, no se mejoraban en su totalidad, pero sí podían volver a su vida cotidiana parcialmente, ¿ya? La morfología del conjunto, no sé si se acuerdan, es muy similar a la del sanatorio alemán, holandés. Estos brazos que se extienden hacia el terreno en busca del sol, hacia los 4 puntos cardinales, es muy similar a la operación arquitectónica que se llevó a cabo en Hilversum. Y también el ángulo del giro que se realiza en los extremos de los volúmenes tiene una similitud muy directa con el sanatorio de Paimio en Finlandia. Este edificio de Putaendo, como se fijan en la planta, en la parte inferior de la lámina, está el acceso al edificio en el volumen que está más en el borde de la lámina, en este sector de acá, y a partir del eje central de este volumen se organizan hacia cada lado estos 4 brazos, en donde al comienzo están todas las habitaciones y en el remate de estos volúmenes se ubican las ya tan características galerías de reposo. En la parte superior hay una imagen del edificio como está hoy en día. O sea, bueno, esta foto es del 2013, pero como lo vamos a ver después, el contraste que se genera con lo que fue en un comienzo la construcción del edificio, que era este valle es muy árido, pero con el desarrollo de una obra de estas características, la existencia del ser humano en este lugar, empieza a proliferar la vegetación y se empieza de alguna manera a construir, a surgir un oasis bastante espontáneo. Bueno, la construcción de 3 pisos está organizada simétricamente desde el volumen de acceso.
Y en cada uno de los volúmenes funcionaban las habitaciones y entre medio se organizaban los servicios higiénicos y en los extremos, como les comentaba, las galerías de reposo. Bueno, un aspecto muy característico de los sanatorios antituberculosos y en los hospitales de la época fue la simetría. Y la simetría no solo de alguna manera sirvió como sistema constructivo eficaz y rápido, sino que también para separar la zona de hombres de mujeres. Los médicos apelaban mucho a eso porque decían que los tuberculosos no se podían alterar, entonces estar en contacto los hombres con las mujeres se iban a revolotear, decían, así es que no, estos hay que separarlos. Y generaban dos alas simétricas, exactamente iguales para los hombres y otra para las mujeres. Aquí vemos, y lo que quiero mostrar con estas imágenes es cómo está hoy en día el hospital versus su construcción original. Entonces, si pueden ver, en la foto superior se puede ver el acceso del edificio y en la parte inferior está el escorzo de esta cubierta que marca el acceso. Lo que es importante de rescatar en estos edificios, y sobre todo en el de Putaendo, es su característica racional que tiene respecto a la resolución volumétrica. Tiene es una arquitectura muy fascista para la época, versus la ruralidad que presentaba en ese entonces el proyecto, la ciudad de Putaendo. Bueno, aquí, como se puede ver en la imagen de la parte superior izquierda de la lámina, cada zona de habitaciones disponía de un núcleo de servicios higiénicos al centro del recorrido. Como se ve en esta parte de acá, este volumen que es más regular y que sobresale del volumen longitudinal de las habitaciones. Y dependiendo de la orientación de las habitaciones se ubicaban los pasillos, o sea, hacia el recorrido del sol se ubicaban las habitaciones y hacia el lado opuesto se ubicaban los servicios higiénicos. La caja de escaleras se caracterizaba por este volumen cilíndrico donde se desarrollaba la circulación vertical para que conectaba con los 3 pisos. Entonces, y en el extremo se organizaban las galerías de reposo con una doble crujía. Entonces existía este volumen que básicamente es el vaciado del volumen de las habitaciones donde se configuraban las galerías de reposo. A continuación venía el volumen de la circulación vertical, luego venía el volumen de las habitaciones, servicios higiénicos y nuevamente una sección de habitaciones. Lo que interesa relevar de la diferenciación volumétrica es que esto era muy propio de la arquitectura moderna, diferenciar los usos con distintas volumetrías. En estas imágenes inferior se puede ver cómo se están organizadas las galerías de reposo y esta leve inclinación respecto al volumen de las habitaciones que se realizaba con el objetivo de estar en busca del sol. En esta imagen superior e inferior se ven el comedor del sanatorio, tanto del interior como del exterior. Aquí se ve el tema de las ventanas articuladas que se utilizaban en el sanatorio de Paimio. Como se puede ver en la mano derecha, este era el logo, el moto, el concepto del proyecto utilizado en Paimio, donde se ven las ventanas articuladas en la parte superior, el radiador en la parte inferior y las ventanas de paño fijo entre el radiador y la ventana articulada. Esta imagen es bien interesante porque ilustra la intersección de los distintos volúmenes, tanto de las habitaciones como de los volúmenes de las circulaciones interiores que comunican en los exteriores con los volúmenes programáticos, en cuanto a que de alguna manera, si se fijan en la imagen inferior, esta intersección de volúmenes tiene una condición un poco de panóptico, que se deduce, puede ser, por la fragilidad que tenían los enfermos en esa época, que les costaba desplazarse. De alguna manera era un sistema de vigilancia, de estar atentos los médicos y auxiliares
de los pacientes para que no se cayeran, para que estuvieran bien, la respiración que era dificultosa. De alguna manera se podría inferir que tiene una suerte de constante vigilancia en el entorno del sanatorio. Bueno, aquí también, y al igual que lo que se mostraba en los comedores, las ventanas articuladas en la parte superior que se utilizaban sobre todo cuando hacía mucho frío. En Putaendo la oscilación térmica es importante, por lo tanto, para renovar el aire, considerando además que los pacientes cuando estaban más débiles no podían reposar al exterior, entonces se necesitaba renovar el aire, pero que no estuvieran en contacto con el viento, se utilizaban estas ventanas articuladas. A mano derecha también se ve las características de las habitaciones que se utilizaron en la época y hoy en día funcionan de la misma manera. El sanatorio, el Hospital Philippe Pinel psiquiátrico, no ha sido intervenido desde la época del sanatorio. Únicamente se habilitaron, pero de manera externa al edificio, 2 módulos donde, donde permanecen los presos de la zona de la quinta región. Algunos son trasladados al psiquiátrico Philippe Pinel. Y a mano derecha, como ven, están las habitaciones colectivas. En la parte inferior se ve una planta donde se quiere mostrar más o menos dónde están las habitaciones en la derecha, y a continuación, a mano izquierda, estarían estos pasillos que conectan con las galerías de reposo. Bueno, aquí hay una imagen del edificio emplazado en el valle semidesértico de Putaendo y cómo se fue gestando esta vegetación en torno al edificio, que es bastante espontáneo. Si se fijan a mano, en los extremos de los volúmenes se pueden visualizar las galerías que hoy en día lamentablemente están tapiadas porque el hospital psiquiátrico solo ocupa 1/3 de la capacidad total del edificio. Bueno, respecto a el tema de cómo la enfermedad de alguna manera fue absorbida en el proyecto de arquitectura, es lo que se quería poner de relieve en esta breve presentación, donde quería mostrarles en el fondo cómo el proyecto de arquitectura fue capaz de hacerse cargo de una patología que desde el neolítico que existe, pero donde causó la mayor cantidad de estragos entre la transición del siglo XIX al XX, y fue a partir de las distintas operaciones arquitectónicas donde los pacientes encontraron una mejoría a su enfermedad. A mí me gusta esta cita de Gilibert que plantea que no tratéis jamás una enfermedad sin haberos asegurado el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Excelente presentación. Quiero, antes de hacerte alguna pregunta o comentario, quería saber si alguien tiene algún comentario o pregunta para hacer. Ahí Jorge dice felicitaciones. Muchas gracias. También Mohamed te dice gracias por la presentación. Gracias a ti, Mohamed. Te quería hacer una pregunta metodológica. ¿Cómo, digamos, primero en realidad preguntarte, dijiste que este era tu trabajo de tesis, ¿verdad? Doctoral. Entiendo. ¿Cuál había sido tu motivación y tu pregunta de investigación? Para después preguntarte cuál es el método que utilizaste para hacer este estudio. Porque a veces, algo que conversamos en algún momento, muchas personas piensan en la arquitectura más en la parte práctica y de aplicación, y no tanto desde el punto de vista de la investigación, y creo que tal vez sería interesante que nos cuentes vos un poco más sobre esta idea de investigación en arquitectura, aparte de lo fascinante de pensar cómo el diseño y la arquitectura impactan en la salud, en la higiene y cómo se piensa. Sí. Mira, bueno, primero mi primera aproximación
al desarrollo de mi tesis. Yo cuando entré al doctorado no tenía presupuestado trabajar en arquitectura, sino que me gustaba más el tema del urbanismo. Y me pasó que de hecho fui a Putaendo porque estaba haciendo un análisis comparativo de las ciudades rurales y su expansión en el tiempo. Y fui a dar una vuelta, un paseo, y llegué al sanatorio. Y vi este edificio que nunca no lo conocía, jamás había hablado, no había escuchado hablar de él, y me llamó la atención esta arquitectura fascista en medio de un valle absolutamente rural. De hecho, está al frente de unos pastizales que tú ves la gente trabajando la tierra, y está este edificio de 18.000 metros cuadrados construido, que dije, ¿qué es este lugar? Y me puse a hablar con el guardia, qué sé yo, y me dejaron entrar, pero solo al acceso, porque había que pedir una autorización, porque es un hospital psiquiátrico, y quedé maravillada con la arquitectura. O sea, me rememoró todo lo que yo había estudiado en la carrera respecto a la arquitectura moderna, y me puse a averiguar, y bueno, y me di cuenta que había muy poca información respecto a los sanatorios antituberculosos que se habían desarrollado en Chile, sobre todo los desarrollados por el Estado, que fueron estos tres últimos que yo les mencionaba, el que hoy en día es el Sotero del Río, el de Valparaíso y Putaendo. Los primeros, que son de carácter más asistencialista, que fueron patrocinados por filántropos, esos eran más conocidos, el que te mostré, el Casa de Salud, uno que queda en los Andes, etc. Pero estos no estaban tan reseñados, y a mí me pareció interesante, fondo, y ahí surge mi pregunta de investigación, en el fondo, si estos edificios fueron construidos a partir de un postulado de la arquitectura moderna, en el cual se decía que mediante distintas operaciones arquitectónicas la arquitectura podía procurar, proveer y mantener la salud del cuerpo, porque estos edificios no habían sido reseñados ni catalogados en la historiografía de la arquitectura chilena como edificios modernos, que son absolutamente, desde mi punto de vista y el análisis morfológico que hago de ellos, decididamente emblemas de la arquitectura moderna. Y yo, ¿cómo realicé esta investigación? Porque en el fondo es bastante subjetivo plantear que a partir de las terrazas, a partir de las galerías, a partir del vínculo entre el interior y el exterior, entornos naturales, podían ser catalogados como tales. Y llegué a un documento desempolvando unos planos en la unidad de patrimonio del Ministerio de Salud, que entre medio, bueno, ni voy a hablar con todo lo que me encontré con un texto que era, de verdad, Mariana, que eran como unas páginas como de Biblia. Es un documento de 1857, se elaboró entre 1891 y 1902, ahí se redactó el informe. Y este informe fue un encargo de Federico Errázuriz, del presidente, y lo realizaron un grupo de ingenieros, médicos y arquitectos. Y porque él dice, no, aquí hay que hacer un sanatorio porque hay muchas muertes en Chile a causa de la enfermedad. Y los médicos que hacen viajan a Europa, y en Europa les dicen, mire, lo que tienen que considerar para el desarrollo de un sanatorio es el clima, la orientación, los recorridos y la existencia de galerías de reposo para que descansen, porque eso ha sido efectivo y comprobado en Europa. Y yo, a partir de eso, analicé los sanatorios. Entonces, hice una revisión de los que datan desde 1902 a 1940. Pero el filtro lo pasé por los sanatorios que estaban construidos, porque yo los podía visitar. Entonces, hay algunos que, si bien yo tuve acceso a la planimetría, no podía acceder a ellos para saber, en el fondo, verificar, comprobar la existencia de esta galería, la existencia del vínculo entre las habitaciones y las terrazas, etc. Así se llevó a cabo y desarrollé la investigación. Súper interesante. Ya le voy a pasar la posta a Angélica, que tenía una pregunta. Yo hice trabajo para mi tesis doctoral, yo hice un doctorado en administración, pero digamos con una visión antropológica, sociológica, trabajo archivo de empresas. Entonces, por eso te preguntaba, porque cuando vos me decís que no sabes lo que te encontrás o los documentos, me hace mucho eco a lo que yo viví.
Yo estuve no sé si se acuerdan, la aerolínea Panam, para American Airways, Sí, fui a sí. Miami a los archivos, tuve una semana entera mirando cajas de archivos de la División de América Latina. Entonces Ay, encontraba qué cartas del entretenido. presidente de Argentina, cartas y panfletos de Chile. Entonces, Qué interesante, Mariana. por eso digo, te voy a Súper invitar para que interesante. hagamos un seminario sobre métodos de archivo, porque es trabajo de archivo. No, claro, claro, claro. Y mira, de hecho es algo que yo, bueno, yo lo tengo como en carpeta, que me pasó cuando fui a la unidad de patrimonio del MinSal, que estaban los planos, estaban comidos por ratones, no, todo mal. Y son planos que son, es un material que es muy interesante para mostrar no solo en arquitectura, sino que también desde una mirada de la salud, de cómo se concebían los hospitales, y también para los estudiantes, que yo les digo hasta el día de hoy, que ahora nadie dibuja a mano, es mostrarles, mira, así se dibujaba, de hecho Claro. están con los borradores pegados, con los croquis, no son planos preciosos, y yo quiero postular un fondo para digitalizarlo, porque Eso esos te iba a planos con decir. el tiempo, claro, y se están deshaciendo. Entonces tengo algunos digitalizados que me autorizaron, pero creo que es un material que hay que preservar. Yo entiendo que en Argentina tienen un sistema maravilloso de documentación de archivos, Sí, creo que por hace, lo que sí, hace tiempo se trabaja y bueno, obviamente tiene mucho que ver con seguro las fundaciones o los organismos que están sí, detrás para eso. exacto, exacto. Pero sí, creo que te iba a decir lo mismo, digo, si estás pensando en algún fondo que permita la digitalización de la información. Sí, sí, quiero postular porque creo que vale de todas maneras la pena realizar ese levantamiento. Es No, un material muy, muy inédito y no, rico en totalmente. información. Sí. Angélica, tenías una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Primero que todo, felicitar a Andrea por tu trabajo y por compartir también con nosotros esta instancia. Sí, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo proyectas tú este trabajo a futuro? Hoy, mira, de hecho estoy armando el material porque quiero hacer un libro. Quiero hacer un libro de los sanatorios porque mira, afortunadamente me proporcionaron eh, como parientes de personas que estuvieron internadas, los mismos hospitales que hoy día funcionan, fotografías de la época, y yo hice el levantamiento, hice el dibujo de los planos, porque claro, los que encontré no estaban en muy buen estado. Entonces, mi objetivo son dos. Uno, hacer el libro a partir de las fotografías de la época y las fotografías de hoy en día para hacer un análisis comparativo. La planimetría original y la que yo elaboré. Relatos, de hecho tengo un diario de vida de una joven que estuvo en uno de los sanatorios en San José de Maipo, donde se construyeron 2 sanatorios. Y adicional al libro, me gustaría también lo que le comentaba a Mariana, que es la digitalización de este material, con el objetivo de, ojalá, bueno, todo esto es como muy a futuro, de armar un sitio web donde esté disponible la información respecto a los sanatorios antituberculosos que operaron en Chile. Bueno, además este documento que también encontré de este primer sanatorio que no se construyó, pero que son los antecedentes para comprender también en el fondo la morfología de estos edificios. Entonces, esa es como la proyección que tengo de mi investigación. Espero lograrlo. Gracias a ti por la pregunta. Súper interesante. Bueno, si no tenemos más preguntas, yo quería agradecerte. Mariana, hay una en el chat. Ah, perdón. Sí. A ver. Jorge Hoffman pregunta, dice, bueno, que es muy interesante cómo los edificios tienen como eje al humano y al contexto, totalmente de acuerdo, bajo la arquitectura de salud. Y pregunta, ¿qué reflexión o crítica ves en la actual arquitectura de salud? Pregunta Jorge. Sí, es una buena pregunta. Bueno, a mí lo que creo que sería importante, y me acuerdo que lo comentamos con una arquitecta brasilera que es bien experta en el tema de arquitectura hospitalaria, es respecto a la concepción horizontal de la arquitectura de los hospitales. Porque hoy en día, si en el fondo, si nos damos cuenta, es vertical, ¿ya? Y están todas las especialidades por piso, ¿te has fijado? Y las habitaciones raramente se abren hacia el exterior,
son absolutamente herméticas las habitaciones. ¿Verdad? Entonces, yo creo que sería bueno echar una mirada hacia atrás y un poco apelar a esta frase que dice, para ser original hay que volver al origen, y realmente tener la consideración de la recuperación de los pacientes a partir de un entorno natural, al contacto con el aire puro, a realmente proveer de terrazas, y quizás los hospitales debiesen ser construidos fuera de las ciudades. O sea, no sé, por algo los cementerios se empezaron a construir extramuros, por algo los hospitales se construyeron extramuros. Se buscaba un poco los entornos de aire puro, porque claro, eran las ciudades industrializadas, contaminadas, etc. Pero yo creo que nosotros no estamos muy alejados de eso hoy en día, entonces quizás sería bueno desplazarnos y concebir la horizontalidad en busca del sol. O sea, el sol es un bactericida natural, eso es innegable. Entonces, no sé, por ahí yo creo, lo pienso, Jorge, no sé si contesto un poco tu pregunta. Sí, de hecho, sumando un poco a lo que decía, a lo que pregunta Jorge, a tu reflexión, cuando uno ve, bueno, el tema de la naturaleza, el espacio, ver esas fotos de 1800 de la gente ahí, digamos, recuperándose, y algo tan sencillo como el color, ¿no? Y eso tiene que ver tal vez más con diseño, yo no soy una experta, pero pensar que uno habla de la luz del estilo hospital, luz de hospital blanca, los techos que son como paneles horribles. Si ya sabemos que el color, que el aire le hacen bien a la gente, obviamente ahí debe tener que ver con la industrialización, como vos bien mencionas, cómo puede ser. Y ojo, yo vengo del management, de la administración, yo creo que la imposición o el uso de la administración, planificación, control de gestión y medidores, indicadores en la medicina y en la salud, si uno lo cruza, tiene mucho que explicar. Porque cuando uno piensa en eficiencia, también en términos numéricos, y privilegia el número y la eficiencia antes que la recuperación o que la salud, obviamente eso explica por qué, no sé, estoy tirando ahí como una línea, desde mi punto de vista debe explicar por qué a veces los hospitales y los sanatorios tienen cierta arquitectura, por qué los manejan más que un médico, un administrador, son los que terminan estando en los sanatorios. Exacto, yo creo que la administración ahí clásica tiene mucho que ver en eso. Sí, no, de todas maneras, estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. Así. Es que sí, pues ojalá se haya una consideración de por medio. Mira, yo creo y espero que, porque a mí el año pasado fue como que mi tesis se puso de moda con el tema del COVID, y claro, hacían una analogía con la tuberculosis y el tema del COVID hoy en día, como la transmisión, la tos, etcétera. Pero yo lo que hablé mucho me acuerdo con arquitectos y médicos el año pasado, era la importancia de considerar realmente variables como la ventilación natural, como la iluminación natural de las habitaciones, los conos de sombra que se generan. O sea, bueno, yo hice un análisis también en los sanatorios y era impresionante, porque en el fondo cómo tú direccionas la habitación y cuál es la superficie que tú utilizas de las ventanas es cuánto incide la luz y el calor en la habitación. Entonces, como que creo que son factores que debiesen ser nuevamente revisados al momento del diseño de un hospital, y de cualquier índole, de un hospital de cualquier característica. Y creo que asociado a eso, y lo que tú comentas, Mariana, o sea, es crucial el trabajo conjunto entre arquitectos y médicos e ingenieros, por supuesto. Esa era la trilogía, además, era el equipo que trabajó en la época. O sea, los hospitales no se concebían únicamente por médicos o únicamente por arquitectos. Entonces, este primer equipo estaba configurado por arquitectos, médicos e ingenieros. Entonces, yo creo que no hay que, o sea, es un trabajo mancomunado, sin duda, debiese serlo. Ahí podemos pensar algo en conjunto. Eso me gustó, Mariana. Sí, y como dice Angélica, claro, ella me dice resignificar epistemológica la arquitectura en los hospitales, claro, rever la epistemología, sí, definitivamente, y de construirlo en las formas que están.
Sí, sí. Bueno, excelente, me encantó la temática, Andrea, me parece súper histórica y presente, ¿no? Y astringente al mundo de hoy, así que vamos a estar pendientes de lo que suceda de aquí en el futuro con tu investigación, como preguntaba Angélica. De todas maneras, ahí estamos en contacto. Mariani, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, y bueno, en breve les voy en estos días a compartir el link, va a estar subido al canal de YouTube de la universidad, pero se los voy a compartir para que lo tengan también y lo vuelvan a ver. Así que muchísimas gracias, Buenísimo. Andrea. Muchas gracias a ti, Mariani, muchas gracias a todos y todas. Bueno, gracias y que tengan buena semana. Igualmente. Nos Descanso. vemos pronto, Andrés, acá también. Tal cual. Chao, Andrés, hasta luego. Felicidades. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao, Mariana.